Bilkura hau publikoa da eta grabatuta zabaldu egingo da herritarrek gai horien berri izan dezaten. Bilkurara ikusle gisa joaten direnek askatasunez egiten dute eta ulertzen da baimen ematen dutela haietatik lortzen diren iritziak eta irudiak grabatzeko eta zabaltzeko. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones y las imágenes que de la misma se obtengan. Bueno, antolakuntza komisioa daukagu orain, lehenengo puntua 2608/2024 espedientea, bake epaile titularra eta ordezkoa izendatzeko hautaketa prozesuan parte hartzeko eskaera. Xabi, azaltzen duzu? Voy a pedir perdón a la comisión por esos desajustes que ha habido con la convocatoria. Bueno, se ha debido en primer lugar a... Estamos en proceso de configuración del nuevo aplicativo. Estamos todos en proceso de aprendizaje. Yo la verdad es que pues hay algunas cuestiones que son novedosas para mí. He confiado en los automatismos del programa y luego pues según me habéis ido escribiendo los concejales he visto que hay cuestiones que faltan por configurar, que había algún error en los correos electrónicos de los miembros y bueno, pediros disculpas por los malos entendidos que hayáis podido, bueno, sí, por los obstáculos que hayáis podido tener. Simplemente comentar que en cuanto a la información que vais a recibir va a ser mucho más detallada posteriormente porque hemos aprendido de los errores y os va a llegar mucho más detallada la información de la convocatoria. También sé que ha habido pues bueno problemas porque había cuestiones que estaban todo en euskera, todo en castellano. Bueno, también eso hemos detectado cómo mejorarlo y bueno, estamos en proceso de mejora y para el pleno ya hemos detectado los errores y irá todo como la seda. En cuanto a... o eso espero, por lo menos. En cuanto al punto del orden del día, bueno, decir que derivado también de esos automatismos no se elige también al sustituto de la propuesta, no es de elección del sustituto, o sea, del suplente del juez de paz, sino únicamente de la persona titular, puesto que ha habido una renuncia de la persona que ostentaba hasta ahora el puesto de juez de paz titular. Como habréis podido ver en el expediente, se llevó a cabo un proceso selectivo abierto, que en el caso del nombramiento del juez de paz es un procedimiento que no tiene gran regulación. Simplemente se deja abierto a que los participantes presenten su currículum y es totalmente discrecional del pleno la elección de uno u otra. Ha habido dos aspirantes, dos personas se han presentado al puesto, cada una con sus virtudes y sus no defectos, pero bueno, con sus méritos, y el técnico de recursos humanos se ha aventurado a hacer una propuesta de la persona que considera que tiene mejor currículum para ostentar el puesto, pero simplemente que sepáis que es totalmente discrecional del pleno y también os podéis decantar por la otra persona. Euskeraz labur, hori, bueno, hautaketa prozesu honek bake epaile titularra hautatzea du helburu. Bi hautagai aurkeztu dira hautaketa prozesura eta bueno, bakoitzak bere kurrikuluma aurkeztu du. Prozesu honek ez dauka araudi handirik eta ez baita inon arautuaz nola edo ze baldintzekin hautatu behar den bake epaile bat edo bestea. Hortaz, giza baliabidetako teknikariak proposamen bat egin duen arren, jakin dezazuen osoko bilkura bueno, eskumen osoa daukala eta botere osoa bata zein bestea hautatzeko, besterik gabe. Eta bueno, salvo que me digáis otra cosa, el dictamen de la comisión será en el sentido de votar a favor o en contra de la propuesta de resolución que ha hecho el técnico de recursos humanos. ¿Sí? Que se ha hecho una propuesta sobre uno de ellos. Vale, Unai, zerbait? No, vamos a seguir la propuesta del técnico de recursos humanos y nuestro voto será positivo. Eskerrik asko. Juanra? Arratsaldeon.
vamos a hacer una pregunta. ¿Dónde se ha publicitado el puesto? En principio, en el tablón de anuncios, que es donde es uno de los sitios, y viene digo, por seguir un poco lo que marca aquí en principio, tienes, perdona, sí, es que lo he leído justo. Sí. Que yo sepa, bueno, pues aparte de la publicidad del tablón de anuncios, desde luego a Boletín se mandó para su propuesta al juzgado de paz de primera instancia, instrucción del partido juzgado decano y en el propio juzgado de paz. Esa es lo que marca y lo que, si no me equivoco, se ha realizado. ¿Se le ha dado publicidad en los medios municipales, en la revista municipal, en la página web? En el tablón de anuncios, que yo sepa, nada más. Bueno, creo que hubiera sido conveniente que se hubiera dado publicidad en la revista municipal para que los vecinos del municipio hubieran sido conscientes de que estaba vacante la plaza de juez de paz y que si hubiera habido algún interesado pues hubiera podido pensar en presentarse. Pues la verdad es que hemos seguido el procedimiento tal y como se guía la ley y la verdad es que pues tienes razón, sí, hubiera sido desde luego mejor darle la máxima publicidad. Estoy de acuerdo, pues pido disculpas y agradezco la recomendación para la próxima vez, que no se nos olvide. Gracias, Juanra. ¿Algo más, Juanra? No, nos vamos a pronunciar en el pleno. Vale, Enrique. Kaixo, Arratsalde. Sí, nosotros también nos sumamos también a la aportación que ha hecho el representante del Partido Nacionalista Vasco, que sí, bueno, sí es cierto que cuanto mayor difusión exista en todos los instrumentos que tiene el ayuntamiento, pues mucho mejor, ¿no? Aún así, pues nos pronunciaremos en pleno. Ondo ba, eskerrik asko. Gehiagorik ez badago, bozkatzera pasatzen dugu. Bai, aldeko bozkak, votos a favor. Bai, abstenciones. Votos en contra. Abstenciones. Bueno, ruegos y preguntas. Ez dakit zerbait badago. Juanra. Sí, simplemente una cosa, sí, porque el otro día en el Día de la Memoria el alcalde nos comentó la posibilidad de qué día iban a ser las comisiones y el horario. Bueno, creo que me comentó que eran por la tarde al ser ordinaria. Yo creo que lo que se aprobó es que sean por las mañanas. Yo en aquel momento, al decirme el alcalde que era ordinaria, no me di cuenta. Creo que en lo que aprobamos es que las comisiones sean todas por las mañanas. Por eso que se revise y más que nada para que podamos tener certeza en las agendas. Entendí que me acuerdo que una moción que presentasteis vosotros con el tema de la conciliación y demás. Me acuerdo que fue el tema de los plenos extraordinarios y demás, pero lo reviso y lo tratamos os lo pregunté a los dos a la vez, pensando que entre los tres era lo mejor. Pero bueno, sí, lo reviso, Juanra. Y al final nosotros somos 6. Me preguntas a mí, pero somos 6, cada uno con unas circunstancias y unas. Entonces, si es así, pues lo mejor es que si lo tenemos fijado, que sea como esté fijado y luego cada uno que de alguna forma se arregle su propia agenda. Vale, gracias. Vale, Enrique. Zerbait? Eskerrik asko. Vale, gehiagorik ez badago amaitutzat emango dugu saioa. Eskerrik asko.